Estamos en el tema la gracia de dar, el cristiano y el dinero. Quiero hacer una pregunta. ¿Debemos de estar dando dinero a la iglesia? Ahorita el pastor Mateo nos acaba de predicar acerca de que hay muchas iglesias que utilizan esto de dar casi como un negocio, ¿verdad? Bueno, si tú quieres un milagro que llegue a tu vida, tú necesitas dar, ofrendar, diezmar, donar, lo que sea que le quieras poner. Pero el punto es, el cristiano debería de estar dando, es decir, nuestros recursos deben de llegar a la iglesia o no. Y esa es la primera pregunta que vamos a contestar. Vamos a contestar 4 preguntas el día de hoy. Y la primera es, ¿por qué los cristianos deberían de dar? ¿Por qué los cristianos deberían de dar? Esta es una buena pregunta. Y cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a dar, demuestra lo que vemos ahí en nuestro primer punto. Es dar, demuestra cuán grande es Dios. Dar demuestra cuán grande es Dios. Lo que estamos diciendo con esta declaración es que cuando nosotros estamos dando de nuestros recursos económicos, y no solamente económicos, sino en general nuestros recursos, estamos confiando y declarando acerca de quién es Dios, cuán grande es nuestro Dios y por qué Él se lo merece. Tenemos un ejemplo claro acerca de alguien que veía a Dios mucho más grande que todas las riquezas de este mundo. Tenemos el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés estaba en Egipto, él tenía todas las riquezas disponibles para él. Sin embargo, Hebreos nos dice que Moisés no tuvo esto como algo más valioso que Dios, que su Señor. Por tanto, se despojó de esas cosas, renunció a esas cosas de la riqueza porque él tenía un concepto correcto acerca de quién era Dios y lo que Dios se merecía de parte de él. Entonces, cualquier riqueza que el mundo te puede ofrecer no se asemeja a la grandeza de Dios. O es decir, Dios es mucho más rico, si lo podemos decir de esta forma, que cualquier otro bien que nosotros pudiéramos aceptar. Entonces, renunciar a lo que es valioso para ganar lo que es más valioso. Esa es la lógica. Renuncias entonces a las riquezas, a los tesoros que te puede dar este mundo porque reconoces que Dios es mucho más grande que esto. Lo estás poniendo en el lugar adecuado acerca de, en cuanto a Dios y las riquezas. ¿Quién ocupa ese lugar? Entonces, dar por la causa de Cristo, dar a Dios, dar lo que el Señor se merece, demuestra lo digno y grande que es nuestro Dios. Y eso debería de llamar nuestra atención, porque para nosotros el dar muchas veces representa una carga, representa algo que no estamos tan dispuestos a dar. ¿Por qué? Porque sentimos que nosotros merecemos lo que tenemos o que nosotros hemos ganado esas cosas y por lo tanto nos pertenecen. La clase pasada o la sesión pasada hablábamos acerca de que todo lo que nosotros tenemos no es que nosotros lo hayamos ganado, sino que es Dios mismo quien nos ha dado y nos ha otorgado todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros damos, reconocemos quién es Dios. En segundo lugar, ¿por qué el cristiano debería de dar? Es Dios nos da a nosotros generosamente. Tú deberías estar dispuesto a darle a Dios porque primeramente Dios te ha dado a ti. Y cuando Dios nos está dando los recursos, no lo hace con un espíritu como de, en mi rancho dicen pichicato, no sé si eso se entiende, ¿verdad? Como que poquito, como que a cuentagotas, ¿verdad? No, Dios nos da a nosotros de una forma generosa y creo que cada uno de los que estamos aquí, si hacemos un análisis, verdaderamente podemos reconocer que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros generosamente. Dios te ha dado, a ti, riquezas increíbles en tu vida. Y entonces, al ver y reconocer la generosidad de nuestro Dios, nosotros entonces deberíamos estar dispuestos a responder de la misma forma. Como Dios es generoso,
tú también deberías de ser generoso en tu forma de dar. Sin embargo, a veces estamos respondiendo de la forma incorrecta. Bueno, a Dios sí le damos nosotros a cuentagotas, perdón. Entonces, eso puede llegar a ser un problema para nuestras vidas. No estamos reconociendo lo generoso que es Dios, por lo tanto nosotros tampoco queremos dar de esa forma, de forma generosa. Hemos recibido grandes riquezas de Cristo. ¿Sabes qué es la riqueza más grande que tú has recibido? Y probablemente puedes decir, eso no es lo mismo, pero tú y yo hemos recibido el reino del Señor. Dios te ha dado la oportunidad de que tú puedas ser su hijo, de que puedas ser parte de su familia. Y esa, hermano, es la riqueza más grande que tú tienes. Eso es tu cosa más valiosa, podríamos decirlo. Entonces, damos porque al hacerlo reconocemos la abundancia espiritual que nos ha sido dada a través del Evangelio. Y damos de una forma generosa porque Dios nos ha dado primeramente a ti y a mí de forma generosa. Y por último, ¿por qué el cristiano debería dar? Es porque dar promueve la piedad. Dar promueve la piedad en tu vida. Cuando tú das, tú estableces cuáles son tus prioridades. Cuando tú estás dando al Señor, tú puedes reconocer cuáles son tus prioridades. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestros tesoros, allí también está vuestro corazón. Entonces, en nuestro presupuesto, dijimos que no íbamos a entrar en cosas tan técnicas, ¿verdad? Pero en nuestro presupuesto, ¿dónde está esa mayor cantidad de dinero que se va? O, mejor dicho, comparémoslo de esta forma. ¿Cuánto se va para el Señor? ¿Cuánto se va para ti? Y ahorita vamos a entrar a unos detalles un poquito técnicos, no mucho, pero sí un poquito de cómo es que nosotros deberíamos de estar dando. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una cantidad finita de dinero. Ni creo, corríjanme, si alguno de los que estamos aquí en nuestra iglesia dice infinito, mi dinero fluye, ¿verdad? Como torrente. Yo creo que no, hermano. Por muy poco o mucho que el Señor te ha dado, tú tienes una cantidad finita de dinero, ¿verdad? O sea, no es que tenemos todo el dinero que exista. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, es obvio y estamos de acuerdo y es correcto que nosotros utilicemos una de esa parte finita que el Señor nos ha dado acerca de recursos para lo que necesitamos para vivir. Y eso va a variar dependiendo de cada familia. Por eso no estamos hablando acerca de números y de presupuesto, porque eso varía en cada uno de nosotros. Otra probablemente es que deberíamos usarlo, otra de esa parte es para nuestras necesidades, otra para ahorrarlo para nuestro futuro. Y la última parte o el resto de esto es para dar. Hermano, el Señor te ha dado de tus recursos para que tú puedas dar a otros también. Pero si tú estás diciendo cada vez, no, es que yo necesito más y necesito más y necesito más para mis recursos, y tu gasto está aumentando y aumentando y aumentando, y lo que tú debes dar al Señor permanece fijo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado dando u ofrendando cierta cantidad por años? Y probablemente nuestro sueldo, nuestros ingresos han cambiado en todos estos años. Pero ya es tradición sacar mi billete de 50 pesos, ¿verdad? Y eso es lo que yo doy. Porque eso siempre he dado. Hermano, dar generosamente como el Señor nos ha dado generosamente. Y fíjate dónde están puestas tus prioridades. Pero también cuando recordamos cuáles son nuestras prioridades, el dar nos ayuda a reconocer y aceptar que Dios es dueño de todo lo que tú tienes. Por eso ayuda a tu piedad. El dar promueve tu piedad porque constantemente te estás recordando, esto no es mío, es del Señor. ¿Recuerdas lo que decía Mateo la sesión pasada? Lo que tú tienes, tu carro, tu casa,
tu cuenta bancaria no es tuyo, es del Señor. Cuando tú vas a hacer una transferencia, nos daba ese ejemplo. ¿Qué debes de pensar? ¿Le agrada al Señor esto que yo estoy haciendo? Y entonces nosotros también deberíamos de estar pensando de forma práctica, día al día, cómo nosotros podemos dar y reconocer esto es de Dios. En la semana alguien nos contaba, bueno, es que tuvimos un percance con nuestro auto y ya me iba a enojar y entonces pensé, este auto no es mío, este auto es del Señor. Todo es del Señor. Todo lo que tú tienes es del Señor. Y hermano, a veces somos tan ridículos que cuando a nosotros o alguien de nuestra familia quiebra un vaso o un plato en nuestra casa, armamos la quinta guerra ahí en nuestro hogar, ¿verdad? Porque se rompió el plato y el vaso. Hermano, el plato, el vaso es del Señor también. Procura entender y poner en práctica eso de forma diaria. Reconoce que Dios es el dueño de todo. Por eso Él nos está dando y a veces nos está quitando. Porque así le place a Él. Y Él da, promueve nuestra piedad porque también nos ayuda a animar a otros a dar y a alabar a Dios. Cuando otros ven cómo nosotros somos desprendidos de los recursos que el Señor nos ha dado, eso anima también a otros. Y eso va a ayudar a que otros puedan poner su fe, al igual como tú lo estás haciendo, y puedan dar también al Señor. Entonces, ¿por qué deberíamos de estar dando los creyentes? Porque demuestra cuán grande es Dios. Porque Dios nos da generosamente y porque dar va a promover tu piedad, va a ayudar en tu vida diaria. Bueno, ese es el porqué. Pero entonces, ¿qué deberíamos dar los cristianos? Ahí en la pantalla hay un billete de 500. Entonces me estás pidiendo un billete de 500. Vamos a ver. ¿Qué deberían de dar los cristianos? La primera es todo. ¿Qué deberías de dar? Todo. ¿Cómo te sientes cuando te digo todo? Estás loco, ¿eh? No voy a dar todo. Ni de chiste voy a dar todo. ¿Por qué deberíamos de darlo todo? Como mencionamos antes, hermano, todo no es tuyo. Todo lo que tú tienes no es tuyo. Recuerda eso siempre. Todo lo que tú tienes es del Señor. Todo lo que nosotros tenemos, no solo nuestro dinero, tu vida, tu casa, tus hijos son del Señor. Nosotros somos administradores de los bienes que el Señor nos ha dado. Eso incluye nuestros hijos. Y por eso debemos de abarcar en nuestro dar mucho, mucho más. Pablo nos dice ahí en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis tu dinero en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No, nos está pidiendo que nuestro cuerpo, que presentéis vuestros cuerpos, ¿como qué? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Colosenses 4 nos dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo ¿qué? El tiempo. Colosenses, 1 Corintios 10 nos dice, versículo 31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, hermano, cuando tú debes dar algo al Señor, estamos hablando de tu cuerpo, de tu tiempo, de tus recursos, todo lo que tú perteneces debería de darse al Señor, no solamente el dinero. Y a veces tenemos esta única inclinación. Bueno, entonces si yo ya le di al Señor mi correspondiente en dinero, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi tiempo. Yo invierto mi tiempo en lo que yo quiera, pero eso es algo que nosotros también deberíamos estar dando y entregando al Señor. Así como tu andar con otras personas, así como tu comer, tu beber,
todas las cosas que nosotros estamos haciendo debería de ser usado para el Señor. Cada don que el Señor te ha dado, cada oportunidad, cada relación, cada centavo que tú tienes, proclama la grandeza de Dios. Y cuando tenemos ese pensamiento en nuestras vidas, entonces nuestra forma de vivir y actuar cambia completamente. Porque entendemos que debemos estar dando esto, ofrendando al Señor de esta manera. A veces pensamos que el objetivo de Dios para nuestro dinero es que vivamos usándolo tan poco como sea posible. No, es que yo lo voy a guardar todo. Voy a dar lo que le corresponde a la iglesia, voy a tomar lo que es para mi familia, las necesidades y todo lo demás, lo voy a guardar, lo voy a guardar, lo voy a guardar, lo voy a acumular. Y a veces vivimos casi como una vida restringida, que no hacemos muchas cosas. Te pongo un ejemplo para aclarar un poco lo que quiero decir. Una esposa está cansada por todas las actividades que ella tiene que hacer, igualmente con las de su esposo, las actividades que su esposo tiene que hacer, el cuidado de los hijos, la escuela, todo eso. Y entonces ella propone a su esposo, ¿qué tal si cada 2 miércoles tú y yo lo tomamos para ir a cenar? Para poder ir a cenar. ¿Qué diríamos? No, porque entonces se está gastando este dinero en ellos cuando este dinero lo podrían ofrendar. Entonces, hermano, el mandato que yo te quiero dar el día de hoy es que no saques a tu esposa a cenar, sino que lo des de ofrenda. Claro que no, hermano. De hecho, no quiero ni que ahorres ese dinero, ni que lo des a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces esto que ustedes puedan tener, ese tiempo de una cena donde gastarán 500 pesos o 250 pesos o 2,000 pesos de acuerdo a tus ingresos, hermano, esto va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la relación entre el matrimonio estará mucho mejor a raíz de esa inversión que se ha hecho en la familia. Por lo tanto, la relación con los hijos también será buena, porque los padres tienen una buena relación y entonces están criando de forma correcta a sus hijos, pero también están siendo de buen testimonio a otras personas. Y hermano, eso está bien. No hay ningún problema en hacer eso. Pero a veces decimos, no, es que no debo de gastar en estas cosas porque todo lo debo de guardar o lo debo de dar al Señor o debo de cubrir las necesidades. Recuerda, ¿qué debes de dar al Señor? Todo. Y a veces tus recursos económicos servirán para que tú estés glorificando al Señor en otras áreas de tu vida. Y este es solamente un ejemplo que te puedo dar. Pero debemos de ser sabios de cómo invertimos nuestro dinero. Ahora, aclarado este punto, entonces vamos a considerar algo más específico. ¿Qué deberían de dar los cristianos? ¿Qué van en esas 2 rayitas? Diezmos y ofrendas, ¿verdad? Diezmos y ofrendas. Y aquí nos metemos en una camisa de 11 varas, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Damos el diezmo o no damos el diezmo? Ok, no damos el diezmo. Bueno, ¿y cuánto vamos a dar? ¿Y cuánto es lo que yo debo ofrendar? Ok, ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Cuánto dinero deberíamos de estar dando a la iglesia? Ya que algunos se sienten incómodos. ¿Cómo que dinero estar dando a la iglesia? Ya nos va a pedir y ahorita los diamantes van a caer del cielo, ¿verdad? Probable nos cae el techo, pero no los diamantes, ¿verdad? Entonces, no vamos por ahí. Ok, en el Antiguo Testamento, primeramente, en el Antiguo Testamento, ¿qué significaba dar en el Antiguo Testamento? Levítico 27:30 nos dice que se debía apartar para el Señor un diezmo, es decir, un 10% de toda la producción, de todo lo que se generaba para una familia. Ese es el diezmo. Y esa es la idea que se ha manejado por muchos creyentes, pero esto es en el Antiguo Testamento. Eso es lo que se daba, el diezmo para el Señor, y esto se entregaba a los levitas, permitiéndoles de esta forma servir en el tabernáculo. Es decir, ellos no tenían esa preocupación porque su responsabilidad primera es que todo lo que
todo lo que tenía que ver con el templo, ellos se encargaban, con el tabernáculo, entonces ellos estaban encargados de esto. Para esto servía el diezmo de las iglesias y esto se debía de dar, ofrendar, cada vez que ellos tenían algún ingreso. Y la mayoría de las enseñanzas acerca del diezmo terminan ahí, que solamente se tenía que dar el 10%, pero no es así. En Deuteronomio vemos que una décima parte de la producción y los rebaños deberían de ser entregados para comer en el santuario central. Entonces ahí le teníamos que sumar. Y luego también vemos que cada tercer año se tenía que dar un diezmo que iba al almacén de todos, como para una reserva que se tenía que hacer. Entonces ahí tú ya dabas un diezmo al inicio y luego cada 3 años estabas dando otra ofrenda, pero también Israel tenía impuestos que tenía que pagar para el templo según Éxodo 30. Deuteronomio 12 también nos habla de ofrendas voluntarias que ellos tenían que dar. Levíticos 19 de lo que recolectaban en el campo. Recuerden que ellos tenían que dejar algo en el campo. Para los que no tenían podían recoger acerca de eso. ¿Recuerdas la historia de Ruth que se dedicaba o que en un tiempo estuvo recogiendo este sobrante, podremos decir? Y cuando es el tiempo de los reyes, aparte ellos tenían que tener otro impuesto que servía para la monarquía. Entonces, si tu forma de dar es de acuerdo al Antiguo Testamento, tu diezmo no es suficiente. Tienes que dar mucho más que eso. Probablemente estamos hablando como de un 30, un 40% de todos los ingresos que las personas tenían que ser otorgados. Eso era cómo funcionaba el diezmo, más o menos. Y podríamos entrar a muchos detalles acerca de esto, de estas ofrendas, cómo se daban, en qué tiempo se daban, pero no tenemos el tiempo el día de hoy. Discúlpenme por eso. ¿Cómo era entonces el diezmo y las ofrendas en el Nuevo Testamento? Es interesante que en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos este mandato de dar el 10% o de dar cierto porcentaje para la iglesia. En cambio, lo que vemos en 1 Corintios 16:2 es una simple amonestación a dar conforme a nuestros ingresos. Por eso les decía hace un momento que no teníamos que establecer una regla en cuánto teníamos que dar. Es decir, yo no te puedo decir 50 pesos es lo indicado que tú des, o 500 pesos o 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque según 1 Corintios 16, cada uno debe de dar al Señor conforme sean sus ingresos. Y eso va a variar para cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en lo que dice 1 Corintios 16 y nos va a ayudar a entender cómo los creyentes del Nuevo Testamento, es decir, cada uno de nosotros, debemos estar dando y ofrendando al Señor. Pero hay 2 cosas que sí podemos destacar en cuanto a cómo debemos de dar. La primera es que tú y yo debemos estar dando sacrificialmente. Tú debes de dar de forma sacrificial. A través de todo el Nuevo Testamento se nos enseña que seguir a Jesús implica negarse a sí mismo, según nos dice Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El tomar la cruz no significaba un momento de tranquilidad o de gozo que tú ibas a tener. Tomar la cruz significaba un sacrificio que tú tenías que hacer, y esto era una tarea que correspondía a cada creyente. Debían de tomar su cruz, seguir al Señor. Por lo tanto, habla acerca de ese sacrificio. Y en al menos 2 ocasiones vemos que el sacrificio se aplica específicamente al área financiera. El primero lo encontramos en Marcos 12, 41 y 44, cuando la pobre viuda dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía para vivir lo entregó. Lo dio como una ofrenda. Y ahí tiene sentido, hermano, cuando regresamos al punto A, donde nos dice que debemos entregar todo para lo que tenemos en nuestra vida. No estoy diciendo que entregues todos tus recursos. Es un ejemplo de vida sacrificial que encontramos en este pasaje. Segunda de Corintios 8, igual los versículos 2 y 3.
Pablo está hablando y les dice, cuando los pobres de los macedonios dieron más allá de sus capacidades. Los macedonios no dieron lo que les sobraba, no dieron incluso el diezmo. Ellos daban mucho más allá de sus capacidades y eso implicaba hacer un sacrificio para poder tener los recursos que ellos estaban entregando a otros, en este caso, para el ministerio. Entonces, lo que podemos tomar acerca de la forma sacrificialmente que nosotros debemos estar dando es seguir a Jesús, va a implicar eso. Y hermano, va a implicar entonces en algunas ocasiones dar económicamente de forma sacrificial. Dar económicamente de forma sacrificial. Y cuando lo hacemos, es probable que duela. Porque cargar la cruz era doloroso, era pesado. Hermano, cuando tú tengas que dar sacrificialmente, es probable que eso va a implicar un dolor. Pero al hacerlo, cuando estás dando sacrificialmente, te voy a invitar a que evites 2 errores. Debemos evitar 2 errores. Y el primero error es el que dice que si tu presupuesto no está dolorosamente apretado, no estás dando lo suficiente. A ver, eso no siempre es cierto, no necesariamente. Tampoco estamos diciendo que el acumular riquezas es pecado, en ninguna forma. Pero sí debemos estar dando. Entonces, ten cuidado en cómo armas tu presupuesto. No estamos diciendo que es simple y sencillamente para que tu familia coma sopa todos los días, nada de refresco, nada de panecito dulce, ni nada de galletas. Solamente una sopita y tortillas al día. Y es todo. Y todo lo demás tú lo debes de entregar al Señor. No estamos diciendo esto en ninguna forma. Cuando tú armes tu presupuesto, hazlo para que cumpla las necesidades de tu familia. Pero también implica hacer un sacrificio ahí. Ten cuidado. Entonces, ¿cómo armamos esto? Ahora les decía, no estamos diciendo que tener riquezas necesariamente es un pecado. Ojo que dije necesariamente, porque a veces sí puede ser. Pero tenemos el ejemplo de personas de dinero bíblicamente, incluso Abraham. Era un hombre que tenía muchísimas cosas, muchísimas posesiones. Y no estamos reconociendo que las posesiones que él tenía eran a causa de un pecado. Y el segundo error al que podemos nosotros caer cuando estamos dando sacrificialmente es el que dice que la comodidad y el cristianismo pueden coexistir. Estamos en una batalla después de todo. Entonces, hermanos, si tú ya estás sumamente cómodo con todo lo que tú tienes, no estamos peleados con la comodidad. Pero si esto ya está rebasando los niveles, incluso de cada uno de nosotros, ya nos sentimos, ya tenemos exageradamente cosas, entonces deberíamos de tener cuidado, porque sí estamos en una batalla, sí estamos sacrificando cosas para poder crecer, o que oraban en las ofrendas, que las ofrendas sean utilizadas para la expansión del evangelio. Hermano, ese es el propósito de las ofrendas. Por eso se pide que tú des, para que el evangelio pueda seguir. Pablo le escribe a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos llamados a sacrificarnos, da de esta forma. Y en segundo lugar, da también generosamente. Da generosamente. Pablo en 2 Corintios 9:6 dice: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y estamos hablando de agricultura en este contexto, pero estamos hablando también de los recursos económicos. Nuestra generosidad demuestra cuánto hemos recibido del Señor. Por lo tanto, la generosidad
debería de distinguir al creyente. El regio, en teoría, es reconocido por ser codo, ¿verdad? Pero el creyente, hermano, debería de ser reconocido por ser generoso, por tener esa soltura, podemos decir, con el dinero de poder dar. ¿Y dónde deberíamos de estar aplicando este concepto de dar generosamente? Bueno, hermanos, sí, deberíamos dar generosamente para apoyar a tu iglesia local. Deberías de dar generosamente para apoyar a misioneros. Deberías de dar generosamente para ayudar a nuestro prójimo en las necesidades, para amar a tu familia, para animar y apoyar a estos hermanos tuyos cuando están pasando a ser por dificultades. Tú deberías estar dando generosamente. ¿Cuánto dinero entonces es lo que me estás pidiendo, Daniel, que tenga que dar? Bueno, yo no sé. Yo no sé tu presupuesto. Yo no conozco tu cuenta bancaria, pero tú sí lo conoces. Y tú sí podrías hacer una evaluación justa de tu vida y preguntarte, ¿estoy dando sacrificialmente y generosamente? Y tú solo puedes responder esa pregunta. Tú solo sabes si estás viviendo de esta forma. Pero ¿sabes cuánto deberíamos de dar a la iglesia? Hermano, posiblemente es más de lo que damos hoy. Estoy casi seguro que podríamos dar más de lo que estamos dando el día de hoy. Pero nuevamente te animo a que tú evalúes tu vida. ¿Dónde deberíamos de dar los cristianos? ¿Dónde deberíamos de dar los cristianos? Primeramente, como creyentes deberíamos de cumplir con nuestras obligaciones. Como creyentes debes de cumplir con tus obligaciones. ¿Cuál es tu responsabilidad más básica? Tu familia. Tú deberías de estar cumpliendo con la obligación de tu familia. 1 Timoteo 5:8 hemos estudiado esto hace poco tiempo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, tú necesitas proveer. Cumplir con estas obligaciones es proveer a tu familia tus responsabilidades, las responsabilidades que tenemos, es decir, alimento, techo, salud, cenas, ¿por qué no? Ahora, una cosa es que tú lleves a cenar 1 o 2 veces al mes a tu esposa o a tu familia, y otra es que la lleves a cenar todos los días. Ahora, ¿eso es malo, Daniel, que yo a cenar a mi familia todos los días? No, pero ¿no podrías llevar a otros hermanos entonces a cenar y pasar un tiempo con ellos? Ahí podríamos cambiar, pero tu obligación primera es cumplir con la necesidad que tiene tu familia. La necesidad de cada familia, hermano, es diferente. ¿Ok? Por eso no estoy entrando en tantos detalles, porque la necesidad que tiene mi familia va a ser diferente a la necesidad que tiene la familia de Mateo, o del hermano Pedro, o de Marco. Va a ser diferente, ¿ok? Entonces cada uno de nosotros debe de ser sincero en reconocer cuáles son estas obligaciones. Y cuidado, hermano, que a veces nosotros en las necesidades básicas de nuestra familia metemos nuestros lujitos, ¿verdad? Lo que nosotros ir a McAllen cada mes es una necesidad para mi familia. A ver, ojo ahí, ¿verdad? Cada quien. Lo dejo ahí y ya me voy. Cumple con tus obligaciones. ¿Cuál es la segunda obligación que tú tienes? Con tu iglesia. Tú sí tienes una obligación con tu iglesia. Hermano, tú debes dar a tu iglesia local.
Gálatas 6:6 nos dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, nosotros que pertenecemos a una iglesia local, tenemos la obligación de proveer para las necesidades de nuestra iglesia local. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros que somos miembros de la iglesia local. Y el que no es miembro ahorita está diciendo, me salvé. Esta no es mi responsabilidad. Y hermano, parte de eso es la membresía. ¿Sabes? Que no queremos hacer un compromiso con el Señor y con su iglesia. Y preferimos estar aquí en la banca, estoy cómodo aquí viendo todo de lejos. Pero cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad con la iglesia. ¿Cuánto deberías de dar a tu iglesia? Bueno, cada uno de nosotros debe de determinar cuánto debería de estar dando una vez que ha cumplido la obligación de su familia y está siendo generoso y sacrificado con lo que da a la iglesia. Sería bueno que examinaras entonces tu corazón y reflexionaras un poco de lo que ya hemos hablado. Pero también vamos a dar en estas obligaciones, pero también hay oportunidades que podemos aprovechar para dar cada uno de nosotros. Pablo no ordenó a los corintios que dieran a las iglesias destituidas en Judea. Ellos estaban pasando por una persecución. Sin embargo, Pablo no les dice, es su responsabilidad mantenerlos. Pero Pablo sí dice en 2 de Corintios, igualmente, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es probable que ahí donde puse 6:6 en oportunidades es 6:10. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Espero que a medida que pase el tiempo y tus ingresos aumenten, des una porción más grande de tu dinero a tu iglesia, pero también que estemos ayudando a otros hermanos en la fe. Probablemente tú tienes el deseo de compartir con algún misionero. Y hermano, esa es una buena oportunidad que tú tienes para hacer. Aprovéchala, no te quedes ahí. Da esa oportunidad, o tal vez a un asilo donde hay creyentes, o a un misionero que ya está retirado y que está pasando por dificultades. Bueno, son oportunidades que nosotros tenemos para dar de forma generosa. Ok, entonces, ¿cómo deberíamos de dar los cristianos? Última pregunta. ¿Sí es última? Sí. Última pregunta. ¿Cómo deberíamos dar los cristianos? El cómo. Esa es la pregunta que estábamos esperando. Leíamos ahorita 1 Corintios 16:2 y lo voy a leer en otra versión. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Pablo hablándole a los Corintios 16, versículo 2. Entonces, ¿cómo deberíamos estarlo haciendo? Periódicamente. Nos dice que debemos estar apartando cada primer día de la semana para estar dando. Cuando la iglesia se reúne, es decir, tú ya has apartado algo para cada una de estas reuniones, poder dar algo de lo que el Señor te ha dado a ti. La pregunta es, ¿estamos dando periódicamente o damos cada vez que nos acordamos? Cada vez que dicen, bueno, siempre las ofrendas y olvidé que tenía que traer dinero. Casual, ¿verdad? Pero pasa. Reconozco que esas cosas pasan, pero entonces el creyente debería de sentir o entender que dar de forma periódica es una responsabilidad que tiene el creyente. No es si me acuerdo, no es si tengo la oportunidad. Platicando con alguien nos decía, híjole, pues es que cuando estoy en los refrigerios se me pasa.
ahí no van a pedir ofrenda a los refrigerios, entonces pues ahí no puedo dar. Pero entonces, ¿es responsabilidad del creyente o es responsabilidad del hermano que recoge la ofrenda andarte persiguiendo en cualquier lugar donde tú te encuentres? No, es nuestra responsabilidad. El Señor nos llama a nosotros a que lo estemos haciendo periódicamente. Número 2, personalmente. Cada uno de nosotros, decía primera de Corintios 16:2. Cada uno de ustedes, tú tienes una responsabilidad individual de dar. No podemos asumir solamente que porque la iglesia da, nosotros estamos dando. Es que hace como 2 o 3 semanas, no recuerdo, les presentaba cómo van el avance de las ofrendas, ¿se acuerdan? Y les dije, es probable que cuando vemos que las ofrendas están aumentando, podemos decir, ya está, lo mío no se necesita. O que yo pase de 50 pesos a 75 pesos, no es necesario. Ya me alcanza para mi coca otra vez, ¿verdad? Sacrificialmente, hermano. Nosotros de forma personal, cada uno que es parte de la iglesia debe estar dando de esta forma, personalmente. Número 3, planeadamente. El pasaje decía, apartar y guardar. Apartar y guardar. Deberíamos reflexionar conscientemente de esto. Si estamos apartando o hemos comentado otros días, bueno, voy a dar lo que me sobra aquí de feria en la bolsa, o sea, lo que traigo. Entonces, no estamos planeando, o es decir, no estamos ni apartando ni guardando. Cuando hacemos nuestro presupuesto, empezamos a llenar todas las cosas, ¿verdad? Necesitamos tanto para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, y luego sacas las cuentas y dices, me sobran 250. Bueno, 250 para el diezmo. No estamos planeando, hermano, no, seamos sinceros, estamos dando las obras, lo que quedó ahí nada más, ¿verdad? Lo que leímos hace un momento, 1 Corintios 9:7, que cada uno debe dar conforme ha recibido, de acuerdo a lo que el Señor ha recibido. Esta es una decisión por la que deberías orar, hermano. Tú deberías ir al Señor y ser sincero de cuánto es lo que tú debes de dar. No solamente lo vamos a hacer periódica, personalmente, planeadamente, sino también progresivamente. Lo que les mencionaba hace un momento. ¿Desde hace cuánto estás dando la misma cantidad? Y algunos podríamos decir, hermano, mi sueldo no ha aumentado nada. Ok, está bien. Tus ingresos siguen ahí, está bien. Pero entonces debemos de examinar esto. No estoy diciendo que cada uno debe dar una cantidad específica. Cada uno, como leímos hace un momento, lo debe hacer conforme a sus ingresos. Si tus ingresos aumentan, hermano, tú deberías de aumentar la forma en la que estás dando. Número siguiente, ¿no? O letra siguiente, es que tú debes estar dando abundantemente. Abundantemente, debemos dar generosamente, abundantemente. Pablo concluye su instrucción ahí en Primera de Corintios, el pasaje que leímos 16:2, dice, para que no tengan que hacer colectas cuando yo vaya, que exista el dinero suficiente para que se puedan hacer estas cosas. Cada uno de nosotros debería estar dando de esa forma. Y lo último es privado. Tú deberías estar dando de una forma privadamente, no sé si está bien o no, pero privadamente. Mateo 6, versículo 3 y versículo 4, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. No, es que yo ofrendé tanto. Yo ayudé a tal persona, yo le mandé tanto al misionero, es que el edificio yo lo construí, ¿verdad? Hermano, que tu mano derecha, que tu izquierda no se entere de la derecha, que la derecha no se entere de lo de la izquierda. Porque aquí no estamos en un concurso
de a ver quién da más. Tampoco vamos a pasar, no me acuerdo qué iglesia mencionó hace tiempo Mateo, que era, bueno, ok, los que van a dar donativos eran $1,000 o $100, no recuerdo, una cantidad. Bueno, esos pasan primero. Tú querías ser de los que pasan primero, aunque eso va a ser un sacrificio, pero realmente tú no te estás sacrificando por el Señor. ¿Por qué te estás sacrificando? Para que vean que eres tú el que está pasando y está dando. Hermano, que la izquierda no se entere de la derecha, que la derecha no se entere de lo que está haciendo la izquierda. Hazlo de forma privada cuando tú estás dando al Señor. Hermano, esta vez es una mala práctica incluso que hacemos en las iglesias bautistas o más conservadoras, si lo quieres llamar de esta forma. ¿Qué hacemos? El sobrecito, ¿verdad? Y tienes que poner yo di tanto y es la familia fulanita de tal. Híjole, a veces lo justificamos un poquito para llevar un buen control acerca de las finanzas. No creo que sea necesario. No creo que sea necesario. Cada uno de nosotros debemos estar dando de esta forma y no deberíamos estarlo haciendo como un concurso. Conclusión. ¿Cómo deberíamos estar dando? ¿O qué deberíamos estar haciendo nosotros como creyentes? Hechos 20:35 nos dice, hay más dicha en dar que en recibir. Palabras del Señor. Hay más dicha en dar que recibir. Hermano, una de las alegrías más grandes que los cristianos deberían de disfrutar es en el dar. Estás pensando, a ver, espérame, a mí me encanta y disfruto cuando me dan, no cuando yo tengo que dar. Nos gusta lo contrario, pero como creyentes deberíamos disfrutarlo de esta forma, porque sí hay una satisfacción que viene por estar dando al Señor y deberíamos de disfrutarlo. Hermano, el dinero es algo poderoso, es verdad. Y cuando lo usamos correctamente, tiene el potencial de hacer un bien increíble. Puedes usarlo para que más personas puedan conocer del Evangelio, puedan construirse lugares donde puedan adorar y predicar la palabra de Dios de forma correcta y de forma sana. Esperemos que nosotros como iglesia tengamos ese corazón dispuesto a dar, para que de esta forma la expansión del Evangelio continúe, porque ese es nuestro propósito. No buscamos enriquecernos, no buscamos a nosotros ser los que están teniendo mucho dinero. No es de esta forma. Y si ustedes ven que estas cosas están sucediendo, si alguno de los pastores está haciendo un mal uso del dinero, hermano, es tu responsabilidad ir enfrente de la iglesia. Tú debes velar por el dinero de la iglesia. ¿Ok? Entonces es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, que podamos encontrar ese deleite verdadero en dar de forma generosa para nuestro Dios y de forma sacrificial. Muy bien.